Gracias, hermano Osvaldo. Gracias primeramente a Dios por seguirnos dando esta oportunidad de poder seguir con esta plataforma, seguir con el libro de los Salmos. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar a través de Facebook Live escuchando este mensaje. Gracias a cada uno de los hermanos de esta plataforma también que también pues hacen su tiempo para poder eh, compartir esta plataforma. Hemos llegado al Salmo número 47. El Salmo nos lleva a alabar al gran Rey de toda la tierra. En este Salmo vamos a encontrar que nos lleva para que nosotros podamos alabar al Rey de toda la tierra. Es un himno de alabanza que proclama la soberanía de Dios como Rey de toda la tierra, llamando a todos los pueblos a celebrarlo con júbilo y aclamación, porque Él es Rey de toda la tierra. Este salmo probablemente celebra la entronización de Jesús, ya sea en un sentido literal o en un sentido simbólico de su ascensión a su trono celestial. Dios es Rey supremo. El salmo comienza con una exclamación invitando a todos los pueblos a alabar a Dios, el Altísimo, que es un rey grande sobre toda la tierra y que gobierna sobre toda la tierra. Dominio sobre todas las naciones. Se nos menciona que Dios ha sometido a naciones y pueblos bajo el dominio de su pueblo elegido en ese momento que era Israel. Sin embargo, el enfoque principal es la soberanía universal de Dios. Es la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Ascensión triunfal. El Salmo describe a Dios ascendiendo al trono entre gritos de alegría y sonidos de trompeta. Una imagen que asocia con la coronación y la victoria que este rey se merece. Promesa de bendición universal. A través del rey de Israel se cumple la promesa de que todas las naciones serán bendecidas. A través de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. El Salmo anticipa que los príncipes del mundo se reunirán para servir a Dios. Unidad bajo Dios. La visión es que todos los pueblos se conviertan en un solo pueblo, el pueblo del Dios de Abraham sobre esta tierra. Implicaciones para los cristianos. La ascensión de Jesús se conecta con este salmo, ya que es el Rey de Reyes que reina desde los cielos y sobre toda la tierra. Por lo tanto, la adoración de Dios se convierte en un acto de fe y reconocimiento de su grandeza, de su majestad y su plan de salvación para toda la humanidad. En Mateo 28, versículo 18, Jesús le dijo a sus discípulos, acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad tanto en la tierra como en el cielo. En ese momento él estaba en la tierra, pero su autoridad se cumplía en el cielo. Ahora Jesús está en el cielo, pero su autoridad también se está cumpliendo en la tierra. Es por ello que debemos adorar a Dios con gozo y aclamación, reconociendo su poder y majestad en nuestras vidas, que Él gobierna sobre nosotros. Alabar al gran rey de toda la tierra. En el Salmos 47, versículo 1, dice, para el director del coro, Salmos de los hijos de Coré, batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo. El título nos dice tanto los autores como la audiencia del Salmo, al músico principal. Salmos de los hijos de Coré.
Algunos creen que el músico principal es Dios mismo. Otros suponen que fue una guía de coros o músico en la época de David, como Emán, el cantor, o Asa. Algunos creen que, bueno, el músico principal fue Dios. Otros pues creen que fueron algunos músicos como Emán, el cantor, o Asa. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33, nos dice, estos son los que servían con sus hijos de los hijos de los coatitas. Eran Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. Aquí se nos menciona a Emán como el cantor. En primera libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 5 y 7, dice, Asar, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después Jehiel, se Miramó, Jehiel, Matatías, Elías, Benaía, Ebe, Edom y Jehiel, con instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba símbolos muy resonantes. Aquí se nos menciona también a Asaf. En el versículo 16 dice, y los sacerdotes Benanía y Jaasiel tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. Versículo 7. Entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Es por eso que algunos creen que es Asaf o que es verdad otro. En primer libro de Crónicas 25:6 se menciona de nuevo en Amán. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor, con címbalos, arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Cerca de la caseta. Ahí en cuadro. Disculpe, hermano, solo un minuto. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor, con címbalos, arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutón y Emán estaban bajo la dirección del rey. La palabra batí, taga, aplaudir, hacer ruido, sonar trompetas, golpear, retumbar. Este verbo aparece más de 65 veces. Golpear podría ser la definición más acertada si se usara una sola palabra. Sonido también sería otra posibilidad. Taga describe el montar una tienda de campaña o el golpear un clavo, el ruido que hace ese golpeo. Esto probablemente se debe al golpear de un martillo, el cual se utiliza en ambas tareas. En otra referencia, taga describe el sonar de una trompeta o el sonar de una alarma. Por lo tanto, taga indica energía y entusiasmo. Aquí se les manda a todas las naciones a que aplaudan y aclamen triunfalmente a Dios. Aunque Dios ha creado al ser humano con la necesidad casi instintiva de aplaudir y gritar cuando se experimenta un triunfo. Y esa es la idea que se nos da aquí, de aplaudir, de regocijo por el Rey de toda la tierra. Batir las palmas atrae la atención hacia algo, generalmente una expresión eterna de alegría interior. Bueno, cuando se menciona, por ejemplo, a alguien para entrar, pues la gente aplaude en señal de reconocimiento. La Biblia lo usa tanto en sentido negativo como positivo. El batir palmas, el aplaudir, en la Biblia lo encontramos en dos sentidos, en sentido positivo, pero también en sentido negativo. Hay tanto aplausos de alabanza. Figurativamente, en, en el Salmo 98, versículo 8 dice, batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes. Aquí se nos menciona que como que los ríos aplaudieran,
pero es una metáfora de señal de alegría. En Isaías también 55:12 dice, porque con alegría saldrán y con paz será conducido. Los montes y las colinas, colin, coli- perdón, colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. Aquí también es otra metáfora que se usa, ¿verdad? Porque sabemos que los árboles no tienen manos para aplaudir. Pero es la metáfora que se nos hace ver de la alegría y el gozo que hay en toda la tierra. Pero también se nos menciona en la forma negativa, como aplausos por escape. En Job 27, versículo 23 dice, batirán palmas por su ruina y desde su propio lugar les silbará. Aquí batir palmas es como alegrarse por la ruina de otras personas. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15 también. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino. Silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad de la cual decían la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Aquí igual también, en forma de burla sobre Jerusalén, se nos hace ver que aplaudir. En Nahum, uno de los profetas menores, capítulo 3, versículo 19, dice, no hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quien no pasó constantemente tu maldad. Este es un mensaje para todas las naciones. Si no pueden hablar todos la misma lengua, el lenguaje simbólico de las manos, todos pueden usar. Bueno, sabemos que todas las naciones tienen diferentes eh, lenguajes y posiblemente no todos, no se va a poder alabar a Dios con una misma lengua, pero sí se puede alabar a Dios todos, aunque eh, tengan diferentes idiomas, pueden aplaudir y proclamar al Dios y Rey de toda la tierra. Ese es el sentido de batir palmas, aplaudir en gloriosa victoria hacia el Dios de toda la tierra. El Salmo 47 sigue de forma bastante natural al Salmo 46. El Salmo 46 se centra en la seguridad del pueblo de Dios y señala cómo Dios lo había liberado de uno de sus grandes enemigos. El Salmo desafía a las naciones a observar esa liberación y quedar asombradas ante Dios. Ahora en el Salmo 47, Dios le dice a esa misma gente, regocíjense, sean felices, el Rey de Israel también es Rey de toda la tierra. Ahora el salmista nos da el motivo de la alabanza. En el versículo 1 nos dice que debemos de alabar a Dios. Ahora nos da el motivo. ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué alabar a ese gran rey? En el Salmos 47, versículo 2 dice, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Aquí está la razón que se nos da para alabar al Rey de toda la tierra. Él es Señor. El Altísimo es digno de ser temido. Es grande sobre toda la tierra. Él es un rey grande, en el sentido de que Él es Rey de reyes y el monarca más grande. Su reino se extiende por toda la tierra y Él es soberano en todo lugar. Eh, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios no está limitada a un lugar. Un presidente, su, su autoridad solo se rige dentro de su país, pero el de Dios no, el de Jesús no. Cristo no solo es rey de los judíos. En Juan 19:19 dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrita, Jesús
el Nazareno, el rey de los judíos. Pero Jesús no solo es rey de los judíos, sino de todos aquellos que le obedecen, de aquellos que aceptan el evangelio y le siguen. Sino rey grande sobre toda la tierra y soberano. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15, dice el apóstol Pablo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16 dice, en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, representado como el jinete del caballo blanco, tiene la autoridad suprema sobre toda la creación, sobre todo el mundo. La frase Rey de Reyes y Señor de Señores está inscrita en su vestidura y en sus mulos para expresar esta autoridad incomparable y eterna que Él tiene en todo el mundo. Él es Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Dios Todopoderoso. Este versículo no le gusta a nuestros amigos testigos de Jehová, porque ellos creen que Jesús es un Dios pequeño. Pero aquí se nos demuestra que Él es el Dios Todopoderoso. Jesús reina, no por un momento. Los presidentes de la nación más poderosa reinan por un tiempo, pero el reino de Jesús no. El reino de Jesús es hasta que Él regrese de nuevo. Su poder es ilimitado, no está limitado a un país, no. Su poder es ilimitado, está en el cielo y en la tierra. Su autoridad está en todo lugar, no está limitada a un país, sino en el cielo y la tierra. Qué gran bendición es ser siervo de este gran Rey de Reyes y pertenecer a este reino para alabarle, glorificarle y bendecirle. Tenemos un gran privilegio. El cuidado especial de Dios hacia sus escogidos. Ahora vamos a ver el cuidado que Dios tiene hacia sus escogidos. En el Salmos 49, versículo 3 y 4, dice el Salmo, Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Sin duda, el salmista sabía que este gran rey sería el Mesías. Sin embargo, veía hacia el futuro, a la esperanza del Mesías. Nosotros vemos hacia atrás, al cumplimiento de la promesa de enviar al Mesías cumplida en Jesucristo. Él es el gran rey que gobernará la tierra y soyugará a las naciones, otorgando a los cristianos el estatus de una superpotencia en la era venidera cuando Él venga y rey, lo que está haciendo en este momento. Cuando el Salmo escribes es una profecía, pero ahora está cumplida en Jesucristo. Él está reinando. En Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y todo lo sometió bajo sus pies. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo como la cabeza sobre todo, sometiendo todas las cosas bajo su autoridad. Y esto se hace para el beneficio de la iglesia. En resumen, Cristo tiene la autoridad suprema sobre toda la creación y su reino es fundamentalmente para el propósito y funcionamiento de la iglesia, que es su cuerpo aquí en la tierra. Versículo 23, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia como su cuerpo está completa y llena en él. Cristo llena a la iglesia con sus dones, gracias y su espíritu, haciendo que sea un reflejo de él aquí en la tierra.
como el cuerpo es la plenitud de la cabeza. La iglesia completa a Cristo y es llena por él. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Refleja su presencia y función en este mundo. Otra de las bendiciones es que Él nos elige nuestra herencia. En el Salmo 47, versículo 4, dice el salmista, Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Selah. El salmista confía en la sabiduría y la bondad del gran rey. Estaba feliz de permitir que el gran rey eligiera su herencia. Es Dios, hermanos, quien eligió la tierra prometida para el pueblo de Israel. Él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Dios nos escogió a través de su plan. Él ideó un plan para que nosotros pudiéramos aceptar ese plan y de esa manera pudiéramos ser santos sin mancha delante de él en amor. Él nos eligió para ser santo e irreprensible delante de él en amor. Él nos eligió para ser adoptados como hijos en su familia. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. En él tenemos herencia, dice Pablo en Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Tenemos todas estas bendiciones, pero estas bendiciones las escogió Dios. La hermosura de Jacob a cual amo. Esto implica por qué podemos estar en paz con la heredad que Él escoge para nosotros. Sabemos que por amor a Jesús y porque estamos en Él, Dios es con nosotros y no contra nosotros. Está a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Él nos ama como sus elegidos. Porque Él nos eligió. Estamos felices de permitirle que Él elija nuestras heredades. La Tierra Santa es llamada la excelencia de Jacob o el orgullo de Jacob por su belleza y la excelencia y variedad de sus productos. Si vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 9, dice la escritura, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Versículo 8. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Versículo 9. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Fíjese, la tierra que Dios escogió para Israel era una tierra buena, una tierra de muchas bendiciones, donde el pueblo podía disfrutar de ellas. Bueno, imaginémonos por un momento que Dios le hubiera dicho al pueblo de Israel, escojan ustedes su heredad. ¿Qué hubiera escogido el pueblo de Israel? El pueblo de Israel hubiera escogido quedarse en Egipto, hermano. Si aun cuando salieron querían regresar a Egipto. Ellos tal vez pensaron que era lo mejor estar en Egipto. Pero Dios había escogido una tierra buena para el pueblo de Israel. Hermanos, si Dios nos diera a escoger nuestra heredad, posiblemente nosotros le dijéramos al Señor, no, no, Señor, déjanos aquí en la tierra, queremos morar aquí en la tierra, porque nosotros pensamos en lo que vemos. Por ejemplo, si recordamos, hermanos, el altercado que tuvo los siervos de Abraham con los de Lot, y Abraham le dijo a Lot, escoge, si vas a la derecha, yo voy a la izquierda.
Si escoges a la izquierda, yo voy a la derecha. Lot miró toda aquella llanura. Para Lot era esa tierra próspera materialmente, pero sabemos las consecuencias después que tuvo que pasar. Muchas veces nosotros eh, pensamos de esa manera. Por ejemplo, muchas veces pensamos emigrar a Estados Unidos o países europeos donde podemos decir, no, allá puedo ganar y puedo salir un poco de mi situación económica. Sí, puede ser cierto, pero espiritualmente, hermanos, la situación no es muy buena porque sabemos los corrompidos que están muchas de esas naciones. Tal vez nuestras naciones no están tan corrompidas como los países europeos, pero muchas veces no estamos pensando en eso. Es como los padres. Los padres muchas veces dicen, la mejor herencia que le dejo a mi hijo es el estudio. Gran equivocación, hermano. Sí es importante, pero ¿de qué le va a servir a usted o a su hijo, hermanos, una carrera profesional si no conoce a Dios, si no obedece a Dios, si no tiene la vida eterna? La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos como padres es enseñarle a Dios, el temor a Dios, el que ellos puedan obedecer a Dios. Esa es la mejor herencia. Pero muchas veces estamos viendo lo material. Entonces, hermano, lo mejor es que Dios escogió nuestra herencia. Nosotros podemos decir, no, quedémonos aquí en la tierra. No, Dios escogió ir al cielo y debemos desconfiar en esa herencia que Dios escogió. Un llamado a alabar al Rey de toda la tierra. En el Salmos 47, versículo 5 dice, Dios ha ascendido entre aclamación. El Señor al son de trompeta. Se refiere a la ascensión de Cristo al trono celestial, donde fue coronado como Rey de toda la tierra. El versículo celebra la entronización de Dios con júbilo y un sonido de trompeta, una imagen de triunfo y de adoración que anticipa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo antiguo de Israel, la trompeta hacía el sonido más fuerte y claro. Era el sonido de victoria. Para honrar a Dios clara y fuertemente por su victoria a nuestro favor. Se escucha el sonido de la trompeta. El llamado a la alabanza y la razón de la misma. En el Salmos 47, versículos 6 y 7 dice el salmista, canten alabanzas a Dios, canten alabanza, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Es una exhortación a la adoración constante y alegre a Dios como nuestro Rey Supremo. Fíjese todas las veces que dice, canten alabanzas a Dios, canten alabanza, canten alabanza. Canta. En este contexto, esto es casi una orden. Es un mandato apropiado a la luz de la gloria del Rey de toda la tierra, que se le alabe y se le cante. Canta es una sola palabra en hebreo. Es un impacto más rápido y alegre. Esta palabra se repite 4 veces en este breve versículo y muestra a la vez la seriedad y la felicidad del pueblo hacia el Rey de toda la tierra. Son palabras de júbilo y triunfo. Siente tu obligación para con Dios, expresándolo en acción de gracia. De la misma manera, en el Nuevo Testamento se nos manda a cantar, a alabar a nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. En Hebreos 13, versículo 15, el escritor de los Hebreos dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Fíjense, este texto es casi igual, porque allá dice, canten, canten, canten. Aquí dice, ofrezcan continuamente, o sea, sigamos cantando, cantando y cantando a nuestro Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros,
con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en sus corazones. ¿Por qué cantar a Dios? Por agradecimiento, hermano. Agradarle, darle gracias. Se nos da de nuevo la razón por qué alabarlo. En el Salmos 47, versículo 7 dice, porque Dios es rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Canta alabanzas con entendimiento. Esta frase llama a una adoración intencional y reflexiva, no una simple repetición mecánica de palabras, hermano. Este salmo expresa que el cantar a Dios debe ser con un entendimiento, con todo nuestro ser. Implica que debemos cantar con el conocimiento de la palabra de Dios, con una comprensión de su naturaleza y acción, y con una mente que piensa efectivamente en él. Dios es el Rey soberano de toda la tierra, y por lo tanto debemos cantarle alabanzas con entendimiento y sabiduría. Esta parte del versículo afirma la soberanía y autoridad universal de Dios. No solo es el rey de un pueblo, sino de todas las naciones y de todo lo que existe. Este versículo enfatiza la majestad de Dios y nos llama a una adoración consciente, meditativa y basada en el conocimiento de quién es Él y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestro canto no solo debe ser cantar por cantar. En 1 Corintios 14, versículo 15 dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. La oración y el canto a Dios deben ser una experiencia completa que combine la conexión espiritual con el espíritu, con la comprensión intelectual, con el entendimiento. Ambas cosas deben de estar conectadas para poder cantar y orar a Dios como Él se lo merece. El apóstol Pablo indica que se debe orar y alabar de forma que tanto el corazón y el espíritu estén involucrados como la mente y la razón para que sea beneficioso tanto para uno mismo como para los demás también que estamos en la iglesia adorando a nuestro Dios. Todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu debe estar conectado alabando a ese gran Dios. Él es rey de toda la tierra y las naciones. En el Salmos 47, versículo 8, el salmista dice, Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Dios es el soberano rey de todas las naciones y está sentado en su santo trono, lo que transmite un mensaje de autoridad y gobierno universal. Este versículo afirma la supremacía y santidad de Dios sobre toda la creación, sirviendo como un poderoso recordatorio de que Él tiene el control de todos los eventos y de que su reinado es justo y para siempre. Dios tiene el control de todo. Él es el que gobierna y debemos de confiar en Él. Por eso debemos de alabar. La imagen de un rey en su trono se usaba en el antiguo cercano a Oriente para simbolizar autoridad, poder y juicio. Y eso es lo que nos está demostrando aquí. Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder y Dios tiene el juicio final sobre todas las naciones. En este contexto, la imagen de Dios en su trono significa que Él ejerce su autoridad suprema y un gobierno justo sobre toda la creación, enfatizando su santidad, pureza y justicia. Por eso Él nos ha llamado a la santidad, la pureza y ser justos y rectos. Es un trono santo, donde la santidad de Dios ha sido perfectamente satisfecha por la obra de Jesús en la cruz. Por lo tanto, es un santo trono y un trono de gracia. En Hebreos, el capítulo 4, versículo 6, el escritor de los Hebreos dice, por tanto, acerquémonos con confianza
al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Debemos de acercarnos con toda confianza a este trono de gracia, esa gracia, ese don que no merecíamos, pero que a través de Jesucristo podemos entrar y hallar misericordia. Cristo reina en su trono. En Apocalipsis 11, versículo 5, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reina por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 5:13 también dice, y oí decir a toda creación que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Aquí vemos que el reino de Cristo, su iglesia, ¿verdad? Es un reino incomún y es reina por los siglos de los siglos, hasta que Él regrese a traer su rey. El rey es exaltado sobre todas las naciones. En el Salmos 47, versículo 9 al 10, dice, se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo del Dios de Abraham. El versículo afirma que Dios tiene la autoridad final y que todos los poderes terrenales, incluyendo los príncipes de reino, pertenecen a Él y eventualmente se someterán a su reinado. Dios gobierna aún sobre los reinos terrenales. Este término se refiere a los reyes y príncipes de las naciones gentiles. No solo son protectores de su pueblo, sino también gobernantes bajo la autoridad suprema de Dios. Los reinos, hermanos, que hacen las cosas bien y hay leyes que hacen bien, pues es para proteger y no saben que están cumpliendo lo que Dios les está mandando. En Romanos 13, versículo 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Versículo 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo. Pilato, fíjese, Pilato pensaba que tenía autoridad absoluta. Pensaba que como era el gobernante, él pensaba que él tenía toda la autoridad. En Juan 19, versículos 10 y 11, dice, Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Pilato piensa que tiene autoridad sobre Cristo. Piensa que él tiene autoridad y que es la máxima autoridad. Pero Jesús le dice, estás equivocado. Jesús le rectifica. Versículo 11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Les dice Jesús, tú tienes autoridad porque mi Padre te la ha dado. Mi Padre te la ha dado. Si no, no tuvieras autoridad. Nos da la razón. Al finalizar en el Salmos 47, versículo 10 dice, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. El versículo resalta que Dios es el máximo gobernante de todo y su grandeza es exaltada por encima de todos los reyes y pueblos del mundo entero. Él está por encima de todos los reinos. En el Salmos 22, versículos 28 y 29 dice el salmista, porque del Señor es el reino y él gobierna las naciones. Versículo 29.
Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. El reino de Jesús no tiene fin hasta que él regrese. En Daniel 7, versículo 13 y 14, dice, seguí mirando en la visión nocturna y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este pasaje se interpreta como una profecía del Mesías Jesús, que tras su resurrección fue exaltado y la autoridad, recibió la autoridad divina. Nos muestra que esta figura celestial recibe el poder de Dios para reinar y es objeto de adoración universal, indicando tanto su humanidad como su divinidad. Porque recordemos, Jesús es Dios, pero también humano. El dominio, el poder, la gloria solo le pertenece a Dios, a nadie más. Y es por eso que a Él debemos de exaltarlo, debemos de alabarle, debemos de glorificarle. Es al único, a ningún otro se le puede dar esa gloria, a ningún presidente, a ningún rey, a nadie. Solamente Dios tiene esa autoridad. Solo Dios tiene esa grandeza. Conclusión. Este salmo nos presenta que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y que reina sobre todos los reinos de la tierra. Que a pesar de que muchas personas no crean, pero Jesús sigue reinando. Su poder, su soberanía es eterna, no está limitada a un país, a una nación. No, su reino, su poder, su soberanía está en los cielos y en la tierra. Es por ello que todos los seres humanos debemos de adorarle, servirle siempre, por agradecimiento de su majestad. Cristo reina sobre todos los reinos de la tierra y es un reino indestructible, un reino que no pasará. Él regresará por su reino, la iglesia, para ir al cielo a seguir adorando a ese Dios grandioso, a ese Rey de reyes, por una eternidad. Por eso, hermanos y amigos, sigamos alabando la grandeza, el poder, la autoridad que Dios tiene, agradeciéndole siempre por habernos trasladado a ese reino que es indestructible, a ese reino que Él viene a traer cuando Él regrese. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano Mario, por excelente estudio que nos ha presentado del libro de Salmos, el capítulo 47. Vamos a pedir a nuestro hermano Manuel Iras, si por favor nos puede elevar en palabras de oración